Continuando con los ciclos de conferencias organizados por la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, presentamos en esta oportunidad al ingeniero Luis Herrera Logroño, quien se desempeña como coordinador del área de tecnología de información en la empresa Tata Consultancy Service. En esta oportunidad, el ingeniero Herrera nos va a desarrollar el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es uno de los campos de la ingeniería, de las ciencias de la computación, de mayor progreso en la actualidad y que tiene muchas aplicaciones en el mundo actual. Estoy seguro que el tema que el ingeniero Herrera va a desarrollar es de un gran interés para todos nosotros que estamos en el mundo de la ingeniería. Ingeniero Luis Herrera, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Ahí el audio estamos bien, ¿verdad? Sí, le escucho bien y vemos su presentación. Ya, listo. Bueno, muchas gracias a todos, la audiencia, y para mí es un grato honor dirigirme a los hermanos de acá del país de Perú. Muchas gracias a todos. Bueno, la ponencia de hoy es relacionada a lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Lo he puesto como una tecnología disruptiva en el sentido de que, como ustedes saben, es una innovación tecnológica que hoy por hoy nos está ayudando en todos los campos, en todo tipo, en todo aspecto, en todas situaciones, ¿sí? Tal es así que una encuesta realizada en el 2019 por Gartner indica que el volumen de las organizaciones que han implementado inteligencia artificial hoy por hoy se ha incrementado en un 270% en los últimos 4 años. Y solo en el último año se ha triplicado la cifra, ¿no? Esto claramente nos devela de que el gran impacto que involucra estas nuevas tecnologías disruptivas hoy por hoy en nuestra actualidad. Un poco para hablar lo que son estadísticas actuales de la inteligencia artificial, un 30% indica que en todas las empresas van a emplear inteligencia artificial para los procesos de venta. Esto lo digo yo, lo dice Gartner como una predicción dentro de sus publicaciones. El 60% en reducción de costos con el uso de inteligencia artificial. Esto lo confirma el Harvard Business Review. Y un 84% de las empresas dice que les permitirá obtener o mantener una ventaja competitiva. Esto lo dice las noticias de Forbes. Para hablar un poco del impacto global de lo que involucra estas tecnologías, como nosotros podemos ver, son puntos estratégicos que en la actualidad es donde mayor se desarrolla este tipo de procesos tecnológicos. Por ejemplo, hay lugares en el Silicon Valley, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva York, en Boston, en Londres, en China. Entonces, ellos son, como si se puede decir, los países pioneros de estas tecnologías, ¿no? Esto lo dice McKinsey, la consultora global. Pero bueno, no, en los actuales momentos estas empresas simplemente, o estos países, ya no son únicamente los referentes, sino más bien al contrario, más bien han sido los punta de lanza, sí, pero ahora en la actualidad, incluso en América Latina, está teniendo bastante trascendencia este tipo de temas tecnológicos, ¿no? Bien, el objetivo principal de esta charla, y quisiera exponerles a todos los oyentes, de que, sobre todo, ser partícipes de este tipo de investigaciones, a desarrollar software de soluciones que permitan agregar un valor a las organizaciones, ¿no? Y por qué no a la vida diaria de cada uno. En un contexto general, el contenido, lo que vamos a ver es un poco de la historia de la inteligencia artificial,
las habilidades y las herramientas que se necesitan para poder desarrollar estas tecnologías y sobre todo cuáles son los conceptos que hoy por hoy se están utilizando, que de alguna manera las personas que no estamos familiarizados con con estos tópicos nos coge de nuevo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los conceptos también. Como ustedes pueden observar dentro de este roadmap, nosotros tenemos una evolución de la inteligencia artificial que parte desde los años 50 hasta los actuales momentos, ¿no? Los inicios de la inteligencia artificial se remontan en el año 1936 aproximadamente, cuando un matemático británico llamado Alan Turing creó una máquina capaz de hacer cálculos elementales, cálculos básicos, ¿no? Sin embargo, a partir de los años 1950 es cuando recién la inteligencia artificial adquiere una mayor relevancia o fama, ¿sí? Entonces, a partir de estos años es donde este concepto viene evolucionando de manera pausada, ¿sí? Desde la década, en cambio, de los 90 es donde se evidencia una participación más explícita, más acentuada. ¿En qué sentido? En el sentido de que las tecnologías de ese entonces ya estaban siendo ya más potenciadas a nivel de hardware, a nivel de software, ¿sí? A nivel de software me refiero a que estaban ya creando algoritmos ya más robustos, algoritmos con mayor capacidad de respuesta, y sobre todo hardware, ¿no? Estaban ya potencializándose más, lo que son mejores procesadores, mayor cantidad de memoria y todo eso. Entonces, fue una conjunción de elementos que paulatinamente se vino mejorando en el tiempo. Ejemplo de esto es el aparecimiento de máquinas avanzadas como la Deep Blue. No sé si ustedes habrán escuchado, yo creo que sí, ¿sí? Es una máquina creada por IBM. Esta máquina, dentro de sus capacidades, era la habilidad de ganar juegos de ajedrez, ¿no? Otro ejemplo, más o menos menciono, es en el año 2017. En cambio, aquí se creó una máquina que era capaz de ganar un juego que era similar a las damas chinas, que se llamaba el AlphaGo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos evidenciar el grado de importancia y la complejidad que al mismo tiempo los desarrolladores, los desarrollos tecnológicos venían evolucionando y también consiguiendo resultados. Imagínense que una máquina le llega a ganar a la capacidad de un ser humano. O sea, antes era simplemente era fantasía, era producto de historias fantasiosas, pero ahora es todo lo contrario. Ahora todo lo que es tecnología ya no se puede decir que es nada, que ya no hay nada muy fantasioso, sino es que todo se puede desarrollar, ¿sí? Hay otros ejemplos más que puedo citarlos, ¿no? Pero en honor al tiempo creo que vamos a tratar de la charla un poco más de adelantar, ¿sí? Bueno, hay otra cosa también. Hay un robot, ¿no? Todos habrán escuchado, una gran mayoría de personas, que se llama Sofía, ¿sí? De hecho, este robot, este humanoide, ha adquirido una cédula de identidad. Si mal no recuerdo, es un robot, es un humanoide que fue creado en Arabia Saudita, en esos países que bueno, tienen full dinero, ¿no? Tienen cualquier cantidad de dinero. Entonces, por ahí incluso ya hay este tipo de tecnologías ya súper avanzadas. Cuando nosotros intentamos hablar cuando intentamos nosotros definir lo que es inteligencia artificial, nos encontramos con opiniones diversas, de diversos autores incluso, de los cuales se puede resumir que la inteligencia artificial no es otra cosa sino una subdisciplina de la informática, que obviamente lo que busca es la creación de que las máquinas puedan imitar el comportamiento humano y pare de contar. Eso es lo que se busca con la inteligencia artificial, ¿no? Estos comportamientos pueden ser de diversos tipos, de diversas formas, ¿no? Que nos permitan desarrollar distintas capacidades o habilidades, como por ejemplo, habilidad para conducir, habilidades para reconocer patrones, reconocer voces, ganar juegos, predecir situaciones,
etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a una primera clasificación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil es aquella inteligencia que realiza un limitado número de tareas. Por ejemplo, la creación de un robot diseñado para caminar, o un brazo robótico diseñado para el embalaje de piezas, ¿no? Es decir, para procesos industriales. Si podemos darnos cuenta, estas tareas son específicas, de modo que si, por ejemplo, yo le digo al robot que sabe caminar, que salte, posiblemente puede caerse porque sus capacidades funcionales son limitadas, ¿sí? Ahora tenemos el otro grupo de inteligencia artificial general. En este tipo de inteligencias artificiales son aquellos sistemas capaces de aplicar un amplio dominio de habilidades, ¿no? Y sobre todo simular aquellas capacidades que son avanzadas en el ser humano, o sea, capacidades cognitivas, donde interviene naturalmente aquí el concepto ya de redes neuronales, de lo que son ya conexiones sinápticas y todo eso. Ejemplo de esto puede ser los androides que últimamente hemos escuchado hablar, lo que justamente yo les comenté hace un momento, ¿no? El robot Sofía. Eso por un lado de la inteligencia artificial general. Ahora, tenemos una tercera clasificación, que es la superinteligencia artificial, ¿no? Como ustedes observan ahí, bueno, ya es un poco ya fantasioso el ponerle aquí una imagen de Terminator, o ponerle, no sé, algo ya demasiado avanzado. Por ahí, o sea, todavía nosotros no estamos, pero estamos en caminos, ¿sí? O sea, ya no es prácticamente imposible pensar en este tipo de tecnologías, porque cada día se está mejorando todo tipo, desde algoritmos, desde procesos, desde equipos. Entonces, estamos en camino, pero todavía no estamos, o sea, no estamos viviendo en un mundo donde estén cyborgs en la calle con de pronto un revólver o una pistola ahí disparando, matando. O sea, todavía no va. No estamos por ahí. Pero como digo, chúticas, las tecnologías que ahora están desarrollándose, el reconocimiento facial, la detección de patrones en un conjunto de datos dispersos, entonces todo eso se puede llevar, se puede idear de pronto, si se quisiera, incluso personas que no están a favor de la paz, sino todo lo contrario, pueden hacer uso de todo eso, ¿no? Entonces no estamos tan lejos de este tipo de situaciones, pero en el día a día todavía no es presente eso, ¿sí? Un ejemplo de esta superinteligencia artificial es también las personas que hayan visto la película de ¿cómo se llama? De Iron Man, el sistema operativo, el programa del asistente, el Jarvis, ¿sí? Al que se le pide simplemente con la voz que haga una u otra actividad. Entonces, eso ya es un poquito fantasioso, ¿no? Pero nosotros aquí planteémonos un tema. ¿Por qué toma importancia la inteligencia artificial? Ustedes pueden observar el eslogan que dice en la mitad de la presentación, que es la orquestación de innovaciones, tanto hardware y software, que están permitiendo mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y es que es evidente esta conclusión, pero pensemos, ¿a qué se refiere realmente este tipo de afirmaciones? A ver, el despunte de la inteligencia artificial obedece al aparecimiento de volumen de data, ¿no? Se manejan grandes redes sociales, que el Facebook, que el Instagram, que etcétera, el LinkedIn y todas las redes sociales, ¿no? Al igual que el aparecimiento de nuevos dispositivos y sobre todo la omnicanalidad, es decir, la aplicación de sistemas desde diferentes medios digitales, medios webs, ¿sí? Mediante todo tipo de dispositivo que me permita generar tráfico, generar información dentro de la red. Entonces, todo esto han sido factores para que hoy por hoy este concepto relativamente nuevo de la inteligencia artificial haya tomado la posta en la revolución de la información. Simplemente es el concepto
simplemente, perdón, es el momento, yo creí, exacto donde se fusiona el qué, lo que quiero hacer, qué, y el cómo hacerlo. Ahora tenemos las herramientas para poder hacer lo que antes no podíamos. Antes nosotros no podíamos de pronto modelar algún tipo de sistema complejo, como por ejemplo ver el comportamiento de estrellas, ver el comportamiento de químicos de unos fármacos, ver el comportamiento de cómo va a reaccionar cierta combinación de elementos. Entonces ahora ya hay modelos de simulación basados en inteligencia artificial que permiten realizar este proceso y sobre todo optimizar los tiempos, ¿no? Antes se demoraba, por decirles, de pronto un mes, se me ocurre, alguna evaluación, algún proceso. Ahora es cuestiones nada más de minutos o segundos en algunos casos, ¿no? Como ustedes observan en la pantalla, entonces yo lo que actualmente puedo evidenciar la presencia de estas tecnologías es en diferentes medios, desde altavoces inteligentes, como por ejemplo ahí les menciono el dispositivo Alexa o el Google Home, que bueno, varias personas tendremos en la casa, ¿no? Para darle órdenes, para que se encienda las luces, para que se active la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos asistentes inteligentes como el Siri, el Cortana, el Jarvis, ¿no? Que son programas inteligentes que permitan agilitar el proceso o agilitar las tareas que uno lo manda. Encontramos también automóviles inteligentes. En este caso hay empresas que se dedican a crearlos, por ejemplo Tesla, el mismo Google. Existen modelos inteligentes para diagnósticos médicos o programas para la detección de delincuentes basados, como les comento, en el reconocimiento facial y en el de patrones, ¿no? Sí, antes de pasar a esta presentación, más bien quisiera un poquito hacerles un hincapié en lo siguiente, de que la inteligencia artificial hoy por hoy lo que hace es fusionar varios elementos. Por ejemplo, cuando hablo de data, cuando hablo de mejores algoritmos, cuando hablo mejores equipos, ¿sí? Se fusionan esto para que al final, ¿qué se contribuye? ¿A qué se llegue como resultado? A la creación de las más diversas, variadas y locas ideas que uno pueda tener, ¿sí? Bien. Ahora hablando de las habilidades que se necesita para emprender en este tema de la inteligencia artificial, ¿sí? El perfil necesario para comenzar a experimentar con prácticas de inteligencia artificial y la ciencia de datos debe involucrar básicamente habilidades en los siguientes aspectos. La programación, es decir, saber programar cualquier lenguaje idóneo para inteligencia artificial, ¿sí? Los más conocidos, por ejemplo, son Python, el lenguaje R, Lisp, JavaScript, Java. Hay varios lenguajes, pero el más utilizado, por ejemplo, aquí es el Python, ¿sí? Se debe conocer lo que es matemáticas y estadística. ¿Por qué? Porque dentro de la programación de la inteligencia artificial, cuando se crean modelos, o sea, de regresión logística, de regresión lineal, otros modelos, ahí se habla bastante de lo que son funciones, lo que son derivadas, lo que son ecuaciones. Entonces, en ese sentido, es importante conocer también como fundamentos las matemáticas y las estadísticas. Y sobre todo tener un dominio del conocimiento del problema que voy a resolver, ¿sí? Tener la capacidad de discernir un problema abstracto, mediante la solución, ya sea con un modelo o ya sea con algún procedimiento de inteligencia artificial, que es nuestro tema de tratar. Los conceptos que involucra hablar de este tema de inteligencia artificial son muy variados, ¿sí? Hagamos el siguiente ejercicio. Hagamos un símil de lo que es una sinfonía musical y los conceptos que se utilizan en la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué podemos concluir? Bueno, todos cuando escuchamos lo que es una sinfonía musical, se nos viene a la cabeza, ¿sí? Una variedad de instrumentos musicales que al final permiten construir armoniosas melodías, si se puede poner de manera conceptual así.
Entonces, la inteligencia artificial es asimismo un conjunto de conceptos, varios conceptos que engloban estas tecnologías. Se habla, por un lado, de lo que es inteligencia artificial como tal, machine learning, de lo que es el deep learning, lo que son algoritmos, lo que son procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es una serie de elementos que permiten que las personas puedan entender más si se tiene dominio de estos conceptos, ¿no? El ML o aprendizaje automático, a su vez, puede dividirse en tres grupos, ¿sí? El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado o de refuerzo. Estos conceptos los vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, al hablar de ML tenemos varias técnicas que sirven para cubrir varias aplicaciones, como por ejemplo los árboles de decisión, los modelos de regresión, técnicas de clusterización y la más famosa incluso las redes neuronales, ¿no? Estas últimas utilizan para el aprendizaje capas de abstracción que se denominan capas capas neuronales, ¿sí? Mientras más capas se agregan al modelo, más complejo es de entenderlo, ¿no? En este caso, estaríamos hablando, ya caemos al mundo de lo que se llama el deep learning o aprendizaje profundo. Estos algoritmos son muy utilizados en la actualidad. ¿Por qué son utilizados? Debido a que permiten explotar, pero más posibilidades que incluso los algoritmos normal, comunes y corrientes. Estos ya son basados en lo que son neuronas y ya trabajan eficientemente con grandes volúmenes de data. Aquí es donde el concepto de Big Data va de la mano, ¿no? Para la ejecución de procesos. ¿Sí? Si nosotros podemos, a ver, antes de pasar acá. Sí, entonces resumiendo, a ver, nosotros tenemos una categoría general, que es inteligencia artificial, es macro. Dentro de inteligencia artificial nosotros tenemos un pedacito, si se puede decir, que se llama del aprendizaje automático o lo que es el machine learning. Estas son ya, son algoritmos, sí, avanzados, correcto, sí, pero lo que es ya, lo que está, el core, lo que está más de moda, si se puede decir, lo fuerte de todo esto es la utilización de las redes neuronales, ¿no? Esto ya es un pedacito ya más complejo y más pequeñito dentro de todo esta clasificación. Este es el deep learning que se llama. Ahora nosotros cuando hablamos de tipos de aprendizajes, cómo las máquinas aprenden, ¿no? Hay diferentes formas como enseñarle a una máquina. A esto se le denominan tipos de aprendizajes. Por un lado tenemos los aprendizajes que se llaman supervisados, los otros aprendizajes no supervisados y los aprendizajes por refuerzo, como les había comentado hace un momento. Partiendo de este tipo de conceptos, sobre todo estos tipos de aprendizaje que pueden someterse a un sistema, podemos recordar que su clasificación depende del modo en que sepamos entrenar a dicho agente, a dicho robot, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, ¿sí? Pero se van a preguntar qué es eso de aprendizaje supervisado. Bueno, se llama así porque estos algoritmos requieren que dentro de su entrenamiento, que se les muestre el resultado esperado, ¿sí? Es decir, nosotros como personas debemos estar supervisando lo que se hace, lo que se le entrena, lo que se le da como inputs al sistema, lo que genera como resultado a la vez. Se sabe el input, se sabe el output, ¿sí? Validando que hayan datos de entrada, como digo, y los respectivos datos de salida. Para el caso de los algoritmos supervisados, le damos datos como tags, que se llama tags o valores. Por ejemplo, cuando digo, esto es un perro, o esto es una silla, o sea, ya le voy indicando al sistema qué es lo que le estoy mostrando, cuál es el resultado de lo que yo espero obtener, ¿no? Si yo le muestro un animal, al final, con características obviamente de perro, y al final obviamente la respuesta que va a ser es perro. Entonces, el input y el output están clarísimos en un tipo de aprendizaje de esta naturaleza, del supervisado. En cambio, la inteligencia artificial no supervisada es cuando le damos datos caóticos, se llama el concepto. Les damos datos dispersos, a través de los cuales se puede extrapolar la información, es decir, se puede agrupar en función de patrones, ¿sí? En función de características particulares. Miren, aquí tengo un par de ejemplos, ¿sí? En dos bloques, acá.
Ya, vamos a analizar bloque por bloque. Estamos en este momento hablando de ejemplos del tipo supervisado. Dentro de los tipos de aprendizaje supervisado, un ejemplo clásico es la creación de los modelos de regresión lineal, ¿sí? Para predecir el valor de las viviendas, por ejemplo, que puede servirnos para eso. Por ejemplo, miren aquí la lámina de acá del bloque del lado izquierdo. Y un modelo también tenemos el de regresión logística, el del lado derecho. ¿Qué significa lo uno y qué significa lo otro? Partamos de la ilustración de un ejemplo del precio de las viviendas, de las casas. Si partimos de la premisa de que el valor del inmueble va a depender únicamente de una sola variable, en este caso de la cantidad de metros cuadrados del terreno, entonces podemos nosotros modelar en el plano cartesiano todos estos posibles casos de entrenamiento del modelo, ¿sí? Es decir, sus diferentes precios de acuerdo a los diferentes metros cuadrados. Por ejemplo, miren, ustedes observan acá que está el tamaño en pies cuadrados. Yo aquí tengo una variable de entrada al modelo. Aquí tengo 500 pies cuadrados, tengo 1000 pies cuadrados, 1500 pies cuadrados, 2000 pies cuadrados, etcétera. Por cada dimensión yo tengo su respectivo precio. Miren, por 500 yo tengo este precio, $100,000 por ponerles un ejemplo. Si tengo 1000, yo tengo aquí 200,000. Si yo tengo una casa que tiene 1500 pies cuadrados, yo tengo el precio $300,000. Entonces, ustedes pueden ver que es un sistema que acepta como parámetro una sola variable. ¿Cuál fue la variable? El tamaño o longitud de la superficie, ¿está bien? Entonces, en este caso, miren, estos son los datos de entrenamiento, lo que yo le pongo aquí, y voy señalando, miren acá. No le tomen asunto todavía a la recta, sino los puntos de acá. Estos son los datos reales, lo que fija el mercado, por decirles así. Entonces, mi idea es crear con inteligencia artificial un modelo que el problema abstracto con variables y todo, se traslade a una ecuación de primer grado, de tal manera que se trace esta ecuación y es igual a x más b, ¿sí? Acá, de forma de que cuando yo le ingrese al sistema un precio que no esté dentro de los que estaban entrenados aquí, que no sea ni el de 500, ni de 1000, ni de 1500, ni 2000, sea cualquiera de acá. Entonces el modelo me va a decir, miren, como pasa por aquí, el precio va a estar más o menos a esta altura. Estamos hablando de unos $150,000. Es decir, ¿qué es lo que hace el modelo de regresión? Es buscar un precio que se ajuste o que esté cerca de la recta donde el modelo me sugiere que es el que está más acoplado a los precios del resto. ¿Sí? Espero haberme explicado bien. Entonces, eso es lo que hace la regresión lineal simple. Si crear una recta que simule, o más bien que me dé respuesta a los valores de entrada que el usuario puede dar. ¿Sí? En este caso, a ver, pies, tengo tamaños. Sí, este es el modelo de lineal simple, como digo. Pero hay otros modelos también, como por ejemplo, aquellos que aceptan varias dimensiones, varios elementos de entrada. Sí, como por ejemplo, pueden ser números de dormitorios, cantidad de pisos de la casa, ubicación dentro del sector. Entonces, todos son elementos que me permiten cuantificar el valor real de una vivienda, ¿sí? Entonces, yéndonos a la vida real para poner el precio de una vivienda, no es que yo me fijo solamente en la dimensión del terreno, sino también en otras variables. Entonces, ahí el modelo más exacto que deberíamos tomar sería el modelo de regresión lineal múltiple, porque acepta varios elementos, ¿sí? Eso es el modelo de regresión lineal. En cambio, el modelo de regresión logística es, miren, yo tengo variables de entrada, que en este caso es el tamaño del tumor, ¿sí? Y yo lo que predigo es si es posible tener la probabilidad de tener o no cáncer, ¿sí? Acá las cruces en azul es que no podría tener cáncer, y las en rojo sí pueden tener cáncer. Es decir, son valores categóricos que a la final digo o sí o no, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, esos son los modelos de regresión logística. Ya, miren, esto quiero que vayamos viendo cómo se logran crear los mejores modelos. Miremos ahora, por favor, la gráfica por un momento en el círculo cercano a la recta de color rojo. Acá. La imagen superior y al
al mismo tiempo, miremos el detalle del error aquí, este error. Miren, recuerdan que yo les dije cuando teníamos una crucita, regresemos a ver acá. Este es el precio real en X. Si yo digo tiene 1000 metros cuadrados o 1000 pies cuadrados, yo tengo este precio. Si yo tengo 1500, tengo este precio real en el mercado. Mi modelo lo que crea es esto de acá, esta recta. Si ven que aquí hay unos desfases, estos pequeñitos, estas distancias, es lo que nosotros estamos viendo acá. Es el error del modelo, ¿sí? Veamos qué es lo que ocurre. En primer lugar, se está determinando que existe un error dentro del modelo, de la gráfica que ustedes pueden ver, ¿no? Al momento de comparar el valor real de la casa versus el valor calculado por el modelo. Estos errores se puede detectar utilizando una función que se llama la función de costos, ¿sí? Esta función de costos, ¿qué hace? Lo que hace es entregarme la sumatoria total de las imprecisiones de esto de acá. Estas imprecisiones, ¿sí? Sí, pero ahora está bien, o sea, el modelo me arroja error, me arroja imprecisiones, pero ustedes se preguntarán cómo reducir estos errores. Utilizando modelos específicos en este caso, ¿no? Los modelos como, por ejemplo, hay el método de mínimos cuadrados, ¿no? Esto es un poquito más técnico que ya demandaría un poco más de tiempo tratar este tema, pero hay modelos específicos que permiten reducir estos errores y hacerlo el modelo que sea un poquito más, sea más ajustado a la realidad, ¿sí? Donde se trate de minimizar estos tipos de errores. Pero en resumidas cuentas, se debe tener claro que existen técnicas para determinar, como digo, estos errores en los modelos, así como también existen modos de reducir estas imprecisiones, ¿sí? Sigamos. Tenemos también los tipos de aprendizajes de una máquina que se denominan los no supervisados. Los no supervisados. ¿A qué se refiere esto de los algoritmos no supervisados? Como yo les dije, son aquellos algoritmos que no requieren de datos de entrada para poder generar un resultado, ¿no? Este aprendizaje consigue aprender solo en base a características de entrada, sin necesidad de explicarle al sistema qué resultado debo obtener. Estos resultados, por ejemplo, se lo consigue mediante técnicas que se llaman técnicas de clusterización. ¿Sí? ¿Qué es esto de la clusterización? Es el agrupamiento de la información, ¿sí? En pocas palabras, estos algoritmos lo que tienden es a agrupar los resultados en función de la similitud de sus datos. Ahora veamos la lámina, podemos observar cómo la imagen de la derecha, acá, logra agrupar los datos en relación a ciertas características o patrones geométricos de la imagen, ¿se dan cuenta? De la imagen izquierda. La primera agrupación, por ejemplo, se forma como resultado de los datos agrupados con trazos cerrados, ¿se dan cuenta? En cambio, en el otro son agrupamientos por trazos abiertos. ¿Sí? Un poco como para entender este tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, toma datos caóticos y en base a ciertas similitudes va formando los resultados, va formando las clusterizaciones, ¿sí? Hasta este punto, si nos preguntamos qué tipo de aprendizaje es más complejo aprender o más costoso aprender, ¿sí? ¿Cuál será? Un poco analicen ustedes unos 3 segunditos. ¿Ya? En este caso, el aprendizaje que menos esfuerzo y costos me representa sería el aprendizaje no supervisado. ¿Por qué creen? Simplemente porque, si ustedes se dan cuenta, en el supervisado se necesita la intervención humana y mucho tiempo en el entrenamiento, ¿no? Y obviamente esto bajo bastidores, esto representa costos por el esfuerzo empleado, ¿no? El estar ahí entrenándole, el estar viendo de que el resultado esperado sea lo correcto, sino tratar de corregirlo. Entonces, todo eso es un esfuerzo, tanto de tiempo, de personas, entonces, y atrás de todo esto son costos. En la imagen tenemos la ilustración de varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, miren acá, se puede conocer las relaciones con este tipo de algoritmos no supervisados. Miren lo que podemos conocer. Nosotros podemos ver relaciones existentes de personas aquí en las redes sociales, ¿no? Puedo ir segmentando resultados
de pronto personas por cierta edad, de pronto por cierta ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Se puede segmentar a clientes para campañas de marketing. Sí, igual puede ser la misma acá. Sí, puedo crear una campaña donde diga, yo voy a mandar una campaña publicitaria o de mis productos a todas las personas mayores de 18 años y que no pasen de 35, que estén ubicados al norte de Perú. O puedo crear una campaña de marketing bancario donde promocione los productos de crédito de mi banca, donde aquellos que hayan tenido el consumo de pronto de $1,000 promedio en el último mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede conseguir agrupamientos incluso de la información cuando consulto en Google. ¿En qué sentido? Cuando ustedes cogen el buscador y mandan a encontrar algún resultado, ¿qué es lo que nos arroja? Información que está aquí también relacionada, ¿no? Resultados en base a relaciones o similitudes de los datos. Por ejemplo, consulté de pronto, ¿qué se nos ocurre? No sé, algún tema en particular, de pronto relacionado a inteligencia artificial. Entonces, los resultados pueden arrojarme resultados de bases de datos académicas, de servidores de pronto de gobierno, de pronto incluso hasta cursos relacionados a inteligencia artificial. Entonces, son resultados que se van internamente armando en función de estas similitudes, ¿sí? En base a estas convergencias de datos, si se puede decir de alguna forma. Ahora bien, los tipos de aprendizaje por refuerzo. Este tipo de aprendizaje sí, desde mi punto de vista, son bastante complejos. No se necesita datos de entrada ni de salida, sino que se asignan objetivos para resolver, dice aquí. ¿Sí? A ver, tratemos de explicar este aprendizaje que es un poco complejo. En este aprendizaje ya interactuamos aquí sí directamente ya con agentes inteligentes. Aquí estos agentes lo que hacen es explotar un conocimiento de por medio, que intentan cada vez hacer mejor en base a una actividad anterior, en base a una experiencia, o sea, van alimentándose de situaciones y eventos anteriores, se van nutriendo y aprendiendo a la vez, ¿sí? ¿Dónde se evidencia este tipo de escenarios? Se evidencia, por ejemplo, en los últimos juegos de estos videojuegos que salen de última generación, ¿sí? Aquí es donde uno, si se puede observar aquí, va pasando etapas, entonces el sistema como que ya va aprendiendo mi comportamiento de cómo yo juego, entonces ya se va como personalizando hasta incluso los niveles de complejidad del juego. Entonces, sí, esto es lo que incluso Internet también sugiere que es la evidencia más clara de este tipo de aprendizaje, ¿sí? Bien, y ahora viene lo más interesante, el deep learning. El aprendizaje profundo, como dice aquí en la presentación, es una rama del aprendizaje automático donde los algoritmos se inspiran en la forma en que funcionan las neuronas en el cerebro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje profundo es en primer lugar, es una rama del aprendizaje automático, como les había comentado al comienzo. Aquí los algoritmos se inspiran de la forma como funcionan las neuronas de nuestro cerebro, ¿sí? Este tipo de inteligencia simula lo que son las redes neuronales biológicas. ¿En qué sentido? Porque, en primer lugar, crean bloques de códigos funcionales llamados neuronas artificiales, desde el punto de vista técnico, ¿no? De programación, que estas más o menos se asemejan a las funciones de activación, ¿sí? Las que tiene el cerebro humano. O sea, a ver, en la programación, para un poquito explicarlo mejor, en la programación, en el mundo de la inteligencia artificial, nosotros tenemos neuronas, ¿verdad? Cosa que lo mismo también podemos crearlas dentro de la programación con Python, por ejemplo, ¿sí? Podemos crear conexiones dentro de estos nodos, dentro de estas neuronas. A estas conexiones también se les llama funciones de activación y hay cómo crearlas dentro de Python. ¿Sí? Estas funciones de conexiones sinápticas que se llaman en el mundo normal de un ser humano. En cambio, acá se llaman conexiones basados en las funciones de activación, ¿sí? Entonces, esa es la simulación más o menos entre el mundo biológico humano con las conexiones de un mundo artificial como es del diseño de estos agentes inteligentes, ¿sí? Ya. Hablemos la característica principal que debe tener
una neurona. Cuando hablamos primeramente de Deep Learning, ya que se nos venga a la mente que son tratamientos de redes neuronales, por detrás hay conexiones, hay entradas, hay salidas, hay capas, etcétera. Entonces, pero particularmente lo que debe tener una neurona, que es lo que, o una red neuronal artificial, son estos elementos. Deben tener entradas. Las entradas son las características, ¿sí?, que tiene el problema, son cantidad de neuronas, las bolitas acá, son las capas ocultas, son todos estos bloques, ¿sí? Las funciones de activación y el resultado de la predicción. Dependiendo de la complejidad del problema que se desee resolver, incluso se pueden crear redes neuronales básicas solamente con una sola neurona. En este caso estamos hablando de los llamados perceptrones, ¿no? Y también, obviamente, hay modelos con diferentes capas neuronales, ¿no?, dependiendo de la complejidad. A la final, lo que se busca con estos modelos de aprendizaje es ofrecer predicciones lo más exactas, si se quiere, ¿no?, y precisas posibles. Se utilizan funciones para validar esta precisión, ¿sí? En este caso, más bien en caso de que existan desfases, se requiere reajustar el modelo. Es decir, que se regrese desde un inicio, se haga una regresión a ver qué es lo que ocurrió mal, volver a entrenar el modelo y seguir adelante, ¿no? A este evento se le llama como el backpropagation del modelo. Son varios conceptos en realidad que se utilizan en estas redes neuronales artificiales, como por ejemplo estas funciones de activación, funciones de costos, propagación hacia atrás, propagación hacia adelante, gradiente de descenso. Hay varios conceptos en realidad también que se manejan dentro de lo que es el mundo de las redes neuronales y deep learning, ¿sí? Entonces, este mundo sí es bastante interesante, sobre todo apuntan que más adelante lo fuerte o el core de lo que es inteligencia artificial va a estar basado en estos temas, ¿no?, de aprendizaje profundo, de procesamiento del lenguaje natural, lo que son comúnmente llamados chatbots, agentes inteligentes, ¿sí? Entonces, miren, yo había justamente diseñado dos demostraciones relacionadas a cómo funciona una inteligencia artificial. Vamos a ver estos dos ejemplos. Por un lado, me creé un modelo de regresión lineal múltiple, porque acepta varios parámetros, ¿sí? En este caso, lo que hace es calcular el salario de un empleado en función de ciertos parámetros de entrada. Digamos de que yo me contrata a mí en una empresa, en cualquier empresa, ¿no? Y de pronto yo puedo desarrollarme este modelito, ¿no?, para poder más o menos tener el valor que yo puedo proponerle como salario al empleado. Entonces, miren, eso por un lado. Por otro lado, puedo tener también el ejemplo, en este caso son los valores de las viviendas, de lo que justo les había mencionado en el ejemplo. De la misma manera, para proponer un precio necesito múltiples variables, ¿sí?, para poder ajustarme a la realidad. Entonces, miremos, observemos por un momento, ¿sí? Disculpen, ¿se escucha o no se escucha la demostración? No, ingeniero, no escuchamos el A audio. ver. En regresión lineal, en este caso, por ejemplo, en el escenario 1, nosotros tenemos la predicción del salario de un nuevo empleado, basándonos en este caso, para efectos de prueba, en información. ¿Sí se escucha ahí, Javier? Sí, sí, un poco bajo, pero se escucha. Laboral acá en Ecuador, en Quito. Entonces, el ejercicio es el siguiente. La empresa de tecnología Tecnobits XYZ requiere un proceso que le permita predecir un valor aproximado del salario de un empleado basándose en tres parámetros: la experiencia del candidato, el score de valoración técnica o la prueba técnica que normalmente se da, y la entrevista personal. Estos dos últimos valores son valores numéricos sobre 10 puntos. Vamos a ingresar los valores. Experiencia, digamos que el candidato tiene experiencia a unos 15 años. En la prueba le fue muy bien, se sacó 10 puntos, y en la entrevista le fue más o menos, y sacó 5 puntos. Verificamos el valor de cuánto debería ganar este candidato. El salario del empleado debe ser aproximadamente de $4,110,98.
Sí, ese es un ejemplo. Vamos a ver la siguiente demostración. Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a ver una demostración de los modelos de Machine Learning. Para el ejemplo, vamos a predecir valores de las viviendas acá en el sector, acá en Ecuador, considerando para esto pues 4 variables: el área de la vivienda, el número de dormitorios, la cantidad de parqueaderos disponibles y la antigüedad de la vivienda. Recordemos de que pueden incrementarse también estos parámetros de entrada. Para determinar el valor de una vivienda no solamente son estas características que nos puede servir, sino también otras como por ejemplo la ubicación, el sector donde está la vivienda, puede ser de mayor riesgo, puede ser de menor riesgo. Entonces, en función de todos estos atributos, se ve afectado el valor final de la vivienda. Pongamos para el ejemplo, ingresemos en un área, digamos que tiene unos 150 metros cuadrados, tiene 4 dormitorios, tiene 2 parqueaderos, tiene 3 años de antigüedad. Vamos a predecir el valor. Entonces, aquí en nuestro país aproximadamente, el precio estaría bordeando los $218.721 que cuesta esta habitación con estas características. Atrás de este flow, ustedes pueden darse cuenta de que dentro de la programación nosotros estamos invocando librerías de scikit-learn, ¿no?, que hacen uso los datasets cargados para la parte del entrenamiento. Al final lo que hago es predecir un valor que puede ser invocado desde cualquier prompt que necesite. Bien, compañeros, esta fue la exposición respecto a este tema. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda para poder ver si le ampliamos aquí, por favor. Bien, ingeniero Herrera, en primer lugar quiero felicitarlo antes de las preguntas, agradecerle por su participación. Vamos a pasar al momento en que las personas asistentes puedan hacer sus preguntas. Si desean hacer su pregunta, por favor, enciendan su micrófono y realicen su consulta. Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí, dígame, claro. Actualmente, en situación que vivimos sobre la pandemia, se han desarrollado diferentes proyectos que utilizan inteligencia artificial para predecir el comportamiento de la cantidad de infectados y proyecciones para ver en qué momento podemos decir que ya hemos combatido al virus. No sé si usted conoce de algún trabajo al respecto que utilice la inteligencia artificial para combatir este problema del COVID-19. Bueno, combatir no, más bien para informarnos de cuál es el comportamiento de este tipo de situación que estamos pasando, ¿no? Sí, de hecho hay empresas acá en Ecuador, hay una empresa que se dedica justamente a hacer este tipo de modelos predictivos en función de datos históricos, ¿sí? Lo que él hizo es coger información de diferentes sectores, ver la cantidad asimismo de cuántos infectados están, cuántos situaciones de fallecidos. Entonces, eso almacenar directamente en su base de datos y al final procesar esta información, mostrar a manera de como una interpolación de la información. Eso sí he escuchado, o sea, sí se están haciendo de hecho aquí. Entiendo que también en Perú también habrán empresas que se dediquen ya a estar haciendo este tipo de modelos. Buenas tardes. Gracias. Primero que todo, agradecer por la presentación, estuvo muy interesante. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Disculpe, ingeniero, ¿usted qué inteligencias artificiales conoce, ¿no? ¿Podría contarnos que apoyen, incentiven la educación, ¿no? Porque si bien, como usted ha dicho, hay muchos campos, ¿no? Yo creo que la universidad podría ayudarle bastante poseer o inclusive crear, ¿no?, inteligencias artificiales que ayuden a la educación, ¿no? No sé si usted sabrá alguna inteligencia artificial que tenga que ver o esté relacionada con la educación, ¿no?
Bueno, yo de pronto podría más o menos recomendarles desde el tema de leer un poquito lo que son los procesamientos, los agentes inteligentes, ¿no? Que sirven como tutores basados, obviamente, en inteligencia artificial, en lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Sí, entonces, con estos asistentes, ¿qué es lo que hacen? O sea, pueden sustituir de alguna forma lo que es la didáctica de un profesor normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con un asistente? Hacer preguntas y las respuestas, obviamente, la forman en base al entrenamiento que se le dé a este tipo de asistentes. Eso se me ocurre como una de las evidencias para que fomente el tema de mejorar la educación o temas así. Gracias, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, yo al entrenar modelos lineales he tenido el problema del overfitting y me gustaría saber cuáles algunas recomendaciones para evitar esto, el sobreajuste. Bueno, sí, en realidad este fenómeno a veces que pasa sobre la sobreexposición de la información de los datos. Entiendo de que hay que tratar de manejarnos con cierta cantidad para lo que es las pruebas, cierta cantidad para lo que es el entrenamiento. Sí, hay recomendaciones incluso de en qué porcentaje se tiene que manejar. Sí, hay unas recomendaciones, a veces dicen el 30%, 30 el 30, 30 para el 30% para lo que es pruebas, 30% para lo que es las, ¿cómo es? Para las validaciones. Entonces, yo creo que va más un tema ahí de entender la metodología y qué es lo que se quiere hacer también, ¿no? Muy bien. Pasamos a la consulta del ingeniero Rubén García. Gracias, ingeniero Javier Cieza. Luis, primero que nada, agradecerte por la presentación. Y lo que te quería consultar era, si bien es cierto, el tema de inteligencia artificial, mucho se habla a veces de el uso de bastantes matemáticas y prácticamente el uso de machine learning, deep learning, computer vision o de repente lenguaje natural de procesamiento. En el caso, por ejemplo, y mucho he visto que lo asocian a veces con Python. ¿Es el mejor lenguaje? ¿Es el más fácil de aprender? O cuál es la razón por la cual en este caso directamente se apoyan sobre ese lenguaje tanto a nivel nacional como internacional? Y la segunda pregunta está relacionada sobre si dentro de la inteligencia artificial, quizá lo más poderoso de repente o fuerte de la inteligencia artificial es el hecho, por ejemplo, de los algoritmos que te permiten a veces predecir o adelantarte, en este caso, ciertos comportamientos en base a cierta información histórica. También está mucho el hecho en la actualidad de los vehículos autónomos, por ejemplo, que de alguna manera te permiten ya en otros países no requerir en este caso de una persona dentro de ello. ¿Hay alguna aplicación o hay alguna, digamos, razón por la cual dentro de los algoritmos, digamos, que se trabajen o se realicen, apliquemos este lenguaje de programación o es que podemos cambiar o hay otro lenguaje que se pueda utilizar? Estamos hablando de Python naturalmente, solamente de eso. Sí, sí, Python principalmente. Sí, en primer lugar, el por qué Python actualmente se elige. En primer lugar, porque la curva de aprendizaje técnica es menor que tratar de aprender otro lenguaje. No consideremos que una persona es novata y quiere emprender en este tipo de tecnologías, aprender inteligencia artificial, perdón. Entonces, es más complejo de pronto tratar de aprender un Java o tratar de aprender otro lenguaje, ¿no? Diferente que no sea Python, ¿no? ¿Por qué? Porque Python, de alguna forma, la sintaxis es más amigable, no te hace tanto problemas de pronto en un punto y coma, de pronto si pones una minúscula tiene diferente comportamiento a una mayúscula, entonces, no, con el Python es más rápido, es más fácil programar, o sea, no hay muchas complejidades, es más amigable, incluso el entorno, los IDEs que actualmente ya salen son más amigables, o sea, ya está acoplado en varias herramientas. Tú puedes trabajar de pronto con Visual Code, tú puedes trabajar pronto con un PyCharm, hay diversos programas, pero sí, incluso las lecturas lo dicen, ¿no? Internet lo habla, entonces dice de que
Python es un lenguaje más fácil de entender, la curva de aprendizaje es mucho más fácil, ¿sí? No sé si pude responder la pregunta. Sí, gracias. Y solo una pregunta basándome en tu experiencia dentro de la inteligencia artificial. Eh, siempre he escuchado que te exigen de alguna manera bastante uso de álgebra lineal, cálculo, probabilidades y estadística. ¿Esto es porque necesariamente la herramienta lo requiere para estos modelos matemáticos que tengas que implementar o simular? Y la segunda pregunta adicional a ello es, tengo entendido, por ejemplo, había escuchado hace un tiempo una empresa, Fuse Machines, de repente quizá tú la conozcas, que trabaja con algoritmos de inteligencia artificial. ¿Tienes alguna idea sobre esa empresa? A ver, la segunda, empezando por la segunda, no, la verdad no he escuchado de la empresa. Sí, Ya, ahora, respondiendo a la primera pregunta, sí, en realidad sí. Cuando empecé a aprender, lo hablo desde mi experiencia propia, el tema de esta inteligencia artificial, yo dije sinceramente algún rato lo que yo aprendí, tema de derivadas, fue en el colegio, ¿no? O sea, esto ya no me van a volver a dar, ¿no? Pero estaba completamente equivocado porque incluso aquí se manejan estos conceptos de funciones, derivadas, gradientes de descenso, justo para optimizar la función de costo, reducir las imprecisiones. Todo esto está basado en este tipo de funciones, entonces es muy, muy necesario. ¿Sí? Se saca medias, se saca varianzas, entonces es de ley tener por lo menos un conocimiento base, ¿no? No es que se necesita que sea un gurú o un experto en el tema, pero sí por lo menos tener unas bases de lo que se trata. gracias, Luis. Muy bien, ingeniero. Quiero, a nombre de toda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, agradecerle por su ponencia, que ha sido muy interesante. Particularmente, a mí me interesa mucho este tema de la inteligencia artificial. Quiero agradecerle y